Hola, yo soy Nidia y somos Gente Divergente. Un espacio para la charla. Un espacio para conocer y conocernos. Somos Gente Divergente. Somos Gente Divergente. Gente Divergente, el podcast. Bienvenidos a otro nuevo programa de Gente Divergente. Los saludo nuevamente, estamos muy felices, muy contentos de tenerlos aquí. Ya estamos por terminar el año y bueno, el día de hoy tenemos otro gran invitado súper talentoso y que seguramente vamos a tener una grata charla. Él es Giovanni Gutiérrez. Bienvenido, Giovanni. Un aplauso. Gracias por la invitación, Nidia, y a Gente Divergente. Estoy muy contento de estar con ustedes. Giovanni Gutiérrez es un músico zapoteca originario de Juchitán, Oaxaca. Él es reconocido por ser compositor, arreglista y docente. Tiene más de 2 décadas de trayectoria en donde se ha dedicado a preservar y renovar nuestra música tradicional ismeña. Él es autor del Método de Guitarra Ismeña, volumen 1, en donde es un material didáctico que combina el solfeo y sones, ¿no? La música tradicional. La música tradicional. En los últimos años ha fortalecido su propuesta musical con producciones como Eterno Son, volumen 1 y 2, que fue del 2024, en donde reinterpreta sones tradicionales con arreglos contemporáneos y hace otras colaboraciones con como Me Gusta Juchitán y Herencia Vinizá, que son diversas piezas musicales que pues tienen ahí, celebran la identidad zapoteca y el orgullo comunitario. Y bueno, esa es una pequeña semblanza de quién es Giovanni Gutiérrez, pero ahora platícanos con tus propias palabras, ¿cómo te defines tú? Parecido a lo que acabas de comentar. Sí, soy de Juchitán, sobre todo soy músico. Uh-huh. Me he dedicado desde muy joven, yo creo desde 16 años, a la música. Primero estudié guitarra clásica en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca hace muchos años. Uh-huh. Y eso definió mucho mi camino artístico, ¿no? Mi camino musical. Okay. A partir de ahí he trabajado en muchos proyectos, varios de los que ya comentaste. Uh-huh. Y bueno, sobre todo eso, me identifico como una persona, un juchiteco, soy músico, me gusta mucho el trabajo creativo. Últimamente he estado involucrado en la docencia también. Y sobre todo, pues, eso, me gusta estar permanentemente haciendo proyectos y creando cosas que tengan que ver con el arte y sobre todo con el arte del istmo. Ok. ¿Y cómo platícanos un poco acerca de tus primeros pasos o tus primeros acercamientos hacia la música? Bueno, hace poco subí un video a Facebook, que es donde uh-huh. hacemos publicidad la mayoría de los músicos uh-huh. ahora. Y me dio mucho gusto que recibí un mensaje de un maestro de música de guitarra que tuve cuando era muy pequeño. Okay. 6, 7 años tal vez, mi papá me lo consiguió. Y donde me escribía y me felicitaba. Y creo que fue el primer acercamiento ya, solo que no prosperó mucho esa vez porque yo soy zurdo, o sea... Okay. Ajá. Y pues no sé, como que costó en ese momento, no sabían si tenían que enseñarme del lado diestro. Supongo uh-huh. que se frustró un poco el maestro, como que yo no podía aprender. Supongo que yo también me frustré un poco. Fue el primer acercamiento, pero lo recuerdo con cariño. Y ahora que recibí el mensaje uh-huh. del maestro, me acordé de esa etapa. Y creo uh-huh. que a partir de ahí comencé a tener acercamientos con el piano, luego ya con la guitarra cuando me fui a la ciudad de Oaxaca. Pero sobre todo porque vengo de una familia que ha estado involucrada con el arte y la música, ¿no?
Mis papás siempre tuvieron un acercamiento con la música y eso... ¿Te involucraron eso de alguna manera? Sí, mi papá es melómano y aparte es un personaje en Juchitán. Lo saludo, al Galáctico. Él siempre ha estado involucrado como en temas de cultura. Y mi mamá es una cantante de natural que nos cantó toda la vida. Que muchos de los cantos, mi mamá Mari, muchos de los cantos que yo recuerdo, después le pregunté, resulta que se los inventaba, es decir, que ella como creaba esas canciones, y eso me sorprendió mucho y me dio, porque luego las busqué obviamente, ¿no? Oye, sí. ¿y dónde escuchaste? No, que cuando estudié para maestra de preescolar, nos hacían ejercicios y hice ese cantito, y yo, órale, no manches, pues. Entonces creo que eso definió mi destino de alguna manera. Y bueno, ya después me dediqué a partir del 2000, que fue cuando me fui a estudiar a Oaxaca. Pues ya lo hice de manera profesional, ¿no? Y ahí fue donde finalmente tú dijiste, sí me quiero dedicar a la música. Sí, pues estaba muy chavo y también no sabía exactamente, no era como ahora, que ahora hay como muchas propuestas locales de formación musical, academias de música. En ese tiempo pues había casas de cultura y algunos, entonces tampoco es que no sabía yo bien qué significaba ir a estudiar música a una escuela de bellas artes, ¿no? Solo sabía que era lo que podía hacer o lo que quería hacer, pero ya estando allá y después de algunos años, de los primeros 2 años, dije, bueno, sí es esto lo que me gusta y ya me dediqué desde entonces hasta ahorita a hacer proyectos que tienen que ver con música, con arte. Y hemos visto en algunos videos, precisamente en Facebook, como mencionabas hace un momento, que siempre te acompaña como tu guitarra. ¿Por qué la escogiste como tu instrumento? Digo, al principio no la podías tocar, pero después decidiste tenerla como tu compañera fiel musical. Creo que es un proceso como natural, ¿no? La guitarra es un instrumento maravilloso, es personal, es íntimo, es práctico, es portable, es muchas cosas. Y desde que me fui a estudiar a Oaxaca, bueno, ya... se volvió como el instrumento que yo estudié en ese momento y encontré en ella esa herramienta que me podría permitir la expresión, ¿no? Como todos en esa época, cuando estaba muy chavito, quería tocar, quería cantar y era como... Después me di cuenta que mi voz no era el instrumento, digamos, que más favorecía y bueno, dije, si no puedo cantar como Paul McCartney, pues voy a tocar la guitarra bien, ¿no? Entonces, ya fue que me adentré y empecé a tomar a la guitarra como eso que me ha permitido expresarme. Y ha sido un encuentro y una relación maravillosa con el instrumento, como dices. De hecho, ahorita que venía para acá, estuve antes con unas amigas haciendo unas fotografías y les decía, siento que no olvidé nada ya, y es porque siempre traigo como la guitarra, ¿no? Entonces, ahorita me siento medio... incompleto. Medio incompleto, sí. ¿Y qué papel ha jugado tu identidad zapoteca en esto de la música? Es importantísimo, ¿no? Me siento privilegiado de haber, por coincidencias tal vez, nacido o crecido aquí, pero que, claro, con la cultura y con la raza zapoteca y con esto, ha sido más bien una especie de reconocimiento posterior, ya con una conciencia plena. Porque al inicio uno crece acá y no se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero después de que empecé a tomar como conciencia de la riqueza cultural que tenemos, de todas las influencias que nos han formado, de verdad me siento afortunado. No es una expresión nada más, sino me siento afortunado porque cada vez encuentro mucha más información, mucha más riqueza que poseemos y que seguramente ha servido mucho para que me dé la identidad como el músico que soy. Claro. Entonces tiene que ver con eso. Y eso te inspira, yo creo, también. Sí, claro, me apasiona. O sea, lo que me inspira es la pasión, más bien, ¿no? O sea, siento una pasión por eso y eso me da inspiración. Y no se acaba, o sea, a veces, como comentaste, he hecho proyectos como de guitarra, de sones, de composición, para cortos. Y siempre encuentro algo acá que hace que vuelva a tener ganas o me adentro en el estudio de un compositor, por ejemplo, de acá, y me clavo mucho en eso y otra vez, no sé, se me acaba a veces de repente, no sé, el ánimo y creo, no sé, pero creo que esa es una fortuna que tenemos las personas que estamos en el Istmo y como maestro, como profe, me gusta hacer proyectos que hagan que los jóvenes, en mi caso de secundaria, tomen conciencia de eso, del patrimonio, porque yo lo entendí mucho tiempo después, ¿no? O sea, no en la secundaria, andaba yo en otra cosa. ¿Qué significa para ti ser músico aquí en el Istmo, que es un contexto tan diverso?
En principio eso que decías, me parece que a nivel artístico es una enorme ventaja. Tenemos tantas influencias, como dije, tenemos una herencia cultural, tenemos los músicos, un repertorio que nos han heredado impresionante, tenemos muchas influencias. Repito, me siento afortunado. No sé si en otros lugares los músicos cuentan con eso. Por lo que conozco, he platicado y he conocido, no todos los lugares tienen esa riqueza, ¿no? No quiero sonar etnocentrista, pero tengo muy claro que de verdad aquí hay mucha información que como músico me sirve para estudiarla, para inspirarme, para motivarme, para aprender, ¿no? Sí, creo que es una enorme ventaja ser un músico a nivel artístico. Ya, digamos, como ente cultural o hasta a nivel profesional, pues es complicado porque la mayoría de los proyectos tienen que ser independientes, dependen de uno o de un círculo de compañeros, es decir, a nivel institucional está todo como... sí. mal, ¿no? O por lo menos no como creemos, o creo, perdón, hablaré por mí, como creo que podría ser, considerando todo lo que ya dijimos, ¿no? Que existe mucha riqueza, que existe material, que existen personas, que existe historia. Entonces, pues ahí sí está medio complicado, pero al final creo que ya a esas alturas me siento capaz de lidiar con eso como músico, ¿no? De poder hacer mis proyectos, de poder hacer y no frustrarme, porque, digamos, a nivel sistema no caminé como debería. Sí, claro. Y bueno, hablando sobre eso, hemos escuchado piezas como La Sandunga, interpretadas por ti, La Sandunga, el Medio Xiga, el Bigu. Platícanos un poco de estas canciones, de estos sones, ¿cómo ha sido el proceso para arreglarlas y demás? Esto empezó cuando me fui a estudiar a Oaxaca, a Bellas Artes. Allá te enseñan o aprendí la instructoría en guitarra clásica. Entonces, era muy ajeno para mí el género, ¿no? La música clásica. Pero me gustó. Lo que sí es de que desde entonces encontraba yo en las lecciones, en los ejercicios, en lo que tocábamos en las obras, pequeñas obras de inicio de la carrera, encontraba cierta sonoridad que me parecía algo familiar, aunque el género en su totalidad no. Y era que después me di cuenta que obviamente nuestra música ismeña tiene mucha influencia de la música, pues es de este mestizaje musical, ¿no? De la música occidental, de la música europea. Recuerdo que una vez intentaba tocar el Medio Xiga con guitarra y un compañero se acercó ahí en Bellas Artes y me dijo, oye, ¿qué estudio es ese? ¿O en qué libro de los que estamos estudiando? No, le dije, es de allá, del Istmo. Me dijo, no manches, pues suena como... Entonces, eso... Y me di cuenta que yo no iba a ser un guitarrista clásico. No tenía ni la pasión para hacerlo, ni creo que tampoco las habilidades que tiene un guitarrista clásico. Pero desde entonces me propuse que iba a tocar la música de acá con la técnica y con los conocimientos que adquiría allá. Wow, y desde ahí empezó. Solo que me llevó tal vez otros 10 años ya a hacer los arreglos. Y bueno, La Sandunga es un arreglo que escuché de muchos amigos, de muchos artistas, con guitarra, y hice mi versión. Y de ahí todo eso salió en el primer disco de Eterno Son. Fue increíble para mí porque fue eso de hacer concretar algo que había yo ideado muchos años antes. Claro. Fue un ejercicio muy bonito de manera creativa, y como 4 años después produje junto con mi amigo Héctor Cuevas, que fue coproductor del disco. Grabé el Eterno Son 2, que ya tenía más arreglos, experimenté toqué la polca tehuana, toqué cosas que a nivel técnico ya me implicaban retos más grandes, ¿no? Y quiero en el 2026, 10 años después, estoy trabajando ya con el tercer álbum, digamos, wow, qué padre. Con otros sones y ya con otras técnicas y con lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Claro. Eso tiene que ver con el proyecto concreto de sones ismeños con guitarra. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño video de Giovanni que nos comparte un bello son. Lo vamos a escuchar tocando la guitarra y ahorita regresamos.
regresamos y vamos a continuar con la charla con Giovanni. Platícanos cómo surge el taller de guitarra y el canto en zapoteco. Es un proyecto que, bueno, ya tiene mucho tiempo que doy talleres de música y de guitarra, ¿no? Realmente desde hace casi 15 o 18 años, pero en mi última etapa que radiqué en la Ciudad de México, intenté como me estaba como armando un proyecto en donde pudiera yo combinar la música tradicional del Istmo y la formación musical, digamos, ¿no? Ok, ajá. Y fue en el 2017 que volví acá, 16, 17, previo al terremoto, cuando en un espacio cultural que se llamó El Ocote, en Juchitán, me invitaron para ser maestro de guitarra. Entonces, intenté, a ver que vamos a poner a prueba esto, sobre todo porque siempre he pensado eso, que como dije anteriormente, somos afortunados de estar en una zona en la que musicalmente somos muy ricos, y lo que pretende el taller es combinar la herencia musical que tenemos, previamente analizado, sistematizado, y la formación musical, digamos, si no a nivel profesional como tal, pero sí técnica, ¿no? Es decir, que aprendan solfeo, pero a través de un son, que aprendan la técnica de la guitarra, pero a través de un son, en vez de usar otro repertorio. Era un poco esa la idea. Me costó un poco de tiempo irla aterrizando, pero ya después de, que serán 7, 8 años, me siento muy contento. El taller está vigente. Estamos próximos en diciembre a hacer el concierto Sashquidi, que es, digamos, el concierto en donde en un principio lo organicé para que mis alumnos tocaran en fin de año, y ahora ha crecido, ya es el 5º año, se volvió un festival, y ya aparecen ya están otras escuelas de música. Estoy haciéndolo con el proyecto del maestro Francisco Santiago, que es un guitarrista clásico que radica en Juchitán, y en esta ocasión también va a estar el taller de la Casa de la Cultura de Juchitán con Yacer Calzada, y hemos tenido otros años en que han llegado de otras ciudades. La cosa es que como lo gestionamos y organizamos nosotros mismos, bueno, a veces solo tenemos cierto alcance, pero ha crecido mucho, ya son varias generaciones de jóvenes, de niños que han pasado por el taller, y esa es la esencia. ¿El 5º año mencionas? Del festival, sí, el 5º año, ahora en diciembre. El taller debe tener como 7 años tal vez, como tal, ya así como constituido, ¿no? Y bueno, me encanta que sea una opción dentro de las muchas que ahora ya hay, ¿no? De enseñanza musical. Aquí en Tegua, por ejemplo, ¿no? Que tienen un montón de escuela, o sea, tienen una buena escuela de formación, sobre todo en bandas y eso. Sí. Y bueno, que eso me parece que siempre va a ser a favor de la niñez. Bueno, ¿y qué buscaste transmitir con eso del método de guitarra ismeña? De guitarra, pues el método es parte del taller, o sea, nace del taller porque, claro, todo sonaba muy bien en mi cabeza, y ya tenía como algunas partituras y unos PDFs, y entonces les sacaba copias y se los daba a mis alumnos, y buscaba como información, y me di cuenta que no había, ni siquiera había muchos sones para guitarra, ¿no? Había cosas como para banda y eso, y había que hacer la transcripción, un rollo ahí técnico, que dije, bueno, pues es que tampoco es que exista y hay que hacerlo. Y así empezó. Dije, bueno, voy a intentar resumir, sistematizar esto, y apliqué para PACMIC, no recuerdo ya en qué año, pero fue como en esa época, 19 creo, y me dieron el PACMIC en esa ocasión para editar el libro. Solo que se atravesó la pandemia, y lo que en principio yo pensaba que sería como una especie de, como un compendio de partituras, como algo muy sencillo, ¿no? Como para que aprendan. Como se atravesó la pandemia y empezamos a tener este rollo de la enseñanza a distancia, me clavé un poco más, y entonces terminé siendo como un método de enseñanza pensado en que lo pudiera tomar alguien que tomara el libro, ¿no? Y que a partir del libro lo estudiara. Está bien, obviamente después pienso que podría mejorar mucho más, pero bueno, es un proyecto que me gusta mucho. Obviamente lo sigo usando en mis clases. Veo que en algunos talleres lo aplican, y eso me da mucho gusto, ¿no? Y es eso, que ante la ausencia del material, me creé el propio, y luego lo compartí, ¿no? Como una opción. Pero entonces, déjame entender, de sones,
Ajá. de que había como partituras para la Para banda y sí, todo, sí. lo pasaste a guitarra. Sí, claro, y aparte hice versiones sencillas porque son para que aprendan, sobre todo, digamos, un nivel de principiante medio, ¿no? Sí, lo sistematicé. Intenté encontrar, por ejemplo, el son más sencillo que encontré, ¿no? El que yo encontré es uno que se llama Juchiteca, de José Orozco, que fue un compositor de allá de Juchitán, que es un tema muy sencillito, muy cantable, con poquitas notas, y entonces ese lo puse como el primer ejercicio. Y así cada vez lo fui lo fui organizando por complejidad hasta que el séptimo son ya es La Llorona, que ya implica un despliegue de capacidades técnicas mayor, ¿no? Me parece que como concepto es muy bueno, seguramente lo voy a retomar, pero bueno, ya desde una perspectiva de mayor experiencia pedagógica y todo eso. Lo hice con la mejor intención y estoy contento, pero creo que obviamente puede mejorar mucho más, ¿no? Ok, ¿y qué retos encontraste al combinar este material didáctico, digamos, con la enseñanza y demás? Pues muchos en principio, porque hasta ahorita apenas que estoy estudiando la maestría en educación, tampoco tenía yo como bases sólidas, bueno, no es pedagogía, pero está muy bien relacionada, ¿no? Pues bueno, me dejé llevar por mi experiencia, fue muy de experiencia, a base de lo que yo había aprendido como maestro. Y pues sí, me encontré, tal vez esa fue mi mayor, el mayor reto, ¿no? Cómo aterrizar todo eso que me parecía que sería muy interesante, pero que bueno, había que hacerlo funcional también y que de verdad sirviera. Creo que sobre todo fue eso, y sobre todo en su momento lo de la pandemia, porque me limitó mucho. Sí, en el claro. proyecto pensaba que me asesoraran otras maestras, otros maestros con mayor experiencia, y bueno, logré algunas cosas a distancia. Me ayudó mucho mi amigo Dante Aquino, con el que después compuse Herencia Vinizá. Wow. Tengo un proyecto con él, es escritor, es editor, entonces ayudó mucho porque él es muy bueno para la edición, digamos. Pero ese fue como el reto. A nivel musical, como dije antes, pues tenemos un montón de canciones, entonces realmente fue súper divertido y enriquecedor que me pusiera yo como a escuchar, investigar, a transcribir, a hacer todo este ejercicio musical, por ahí todo bien. Y luego, bueno, que ya al momento de aplicarlo, pues ya te enfrentas con problemas de nivel pedagógico, ¿no? Que muchas veces no funciona como esperabas. Entonces hay que hacer correcciones y digo, ay, pero ya se editó el libro. Pero creo que es normal, ¿no? Dentro de los procesos pedagógicos sucede eso, que hay que hacer ajustes y correcciones. Pero hasta ahorita funciona muy bien, creo que he decidido que mi taller tenga ese perfil, ¿no? Aunque aprenden otras cosas, pero sigo manteniendo la tesis de que con la música tradicional se puede aprender música a un nivel interesante. Desde esa canción pequeñita hasta nos podemos aventar el análisis del fandango tehuano y créeme que hay un montón de información, influencias del barroco. Es decir, da para mucho, ¿no? Da para mucho. Entonces sí juega un papel importante eso de la lengua zapoteca. La música en particular. Lo de la lengua... Yo no soy un hablante activo, le llaman, del zapoteco, ¿no? Y podría acá hacer una defensa del por qué. Me parece innecesario, pero lo que sí es de que he crecido en el ambiente de los proyectos culturales que están relacionados con el zapoteco. Trabajo con el colectivo La Tregua, trabajo con el Galáctico, que ellos sí tienen, José Luis López particularmente y Marcos, conocen muy bien del tema, y con ellos... Desde hace como 15 años he hecho un proyecto que se llama Sashquidi, que tiene el mismo nombre del festival y porque tiene relación, pero es un proyecto en el que juntos hicimos canciones bilingües para la enseñanza del zapoteco a niñas y niños. Entonces ahí me involucré mucho más en el tema y lo que hice fue incorporar ese proyecto de canciones a mi taller de guitarra. Por eso se llama, en un principio es taller de guitarra ismeña y canto zapoteca. Larguísimo el nombre, pero era porque literalmente eso era. Por una parte tocaban los sones y siguen haciéndolo, y por otra parte cantan estas canciones bilingües, no sé, El Maicito, Shubawini, donde pueden aprender los números. Ti, Shubawini, Chupa, Shubawini, Chona, Shubawini. Entonces, eso es otro proyecto buenísimo que hice junto con Marcos y José Luis, y lo incorporé, ¿no? Entonces, digamos, el taller tiene esas dos partes, pero por mi formación y mis conocimientos siempre pues me voy más hacia la parte musical, y cuando ya implica el trabajo del zapoteco, ya recurro a ellos, ¿no? Para que sean como los que apoyen y le den soporte a esto.
Y ese proyecto también está muy padre y fue muy bien adoptado, sobre todo en Juchitán y en algunas ciudades de la región, porque lo utilizan mucho a nivel primaria y preescolar. O sea, cantan esas canciones, de repente me mandan videos donde están cantando Bubisha Win y Shuba Win y se me hace buenísimo eso. Y bueno, ahora que ya mencionaste lo del taller galáctico, ¿y cuál era el otro? La tregua. La tregua, platícanos cómo surge cada uno de ellos, en qué consiste. Sí, digamos que la madre de toda mi formación cultural, social, comunitaria, política y eso es el proyecto de el Espacio Independiente de Expresión Cultural y Artística Los Galácticos, así se llama. Okay. Coincide que, bueno, el que lo fundó y el que lo formó es mi papá, ¿no? El Galáctico. Okay. Entonces, por eso decía que crecí desde el inicio con eso. Y de eso tiene casi 50 años que él lo hizo. Wow. Y durante, sobre todo, 90s, 2000, tuvo en Juchitán una importancia en la formación de jóvenes que en ese momento éramos y que nos encaminamos hacia el arte y hacia la defensa de la cultura. En un momento diferente al nuestro, ¿no? Cuando platico con jóvenes o con mis alumnos, la expresión, la necesidad de expresarse ahorita se satisface muy, muy, muy fácil. Tomas un teléfono, haces una publicación y ya te sientes escuchado, pero en los 90s no era así, ¿no? Entonces, los Galácticos siempre fueron un proyecto que daba apertura a las corrientes jóvenes, a las expresiones jóvenes. También en un momento en el que tampoco era muy bien valorado el arte joven. Era más bien siempre como, pues no sé, siempre se tomaba como, es de los muchachos, ¿no? Es de los chavitos, es de esos chamacos. Honestamente, no sé si así era, pero así lo sentíamos. Y tal vez sí era así, ¿no? Entonces, los Galácticos siempre fueron este soporte, digamos, de formación, de lucha, de trabajo comunitario. Sí, de motivar a los jóvenes, a los niños, ¿no? De todo, pero además de eso que llaman ahora activismo, ¿no? Social. ¿No? Tuvimos procesos muy intensos, muy hasta violentos en algún momento, que se entienden solamente cuando uno revisa un poco la historia reciente, ¿no? De los procesos sociales. Y de ahí nace el colectivo La Tregua, que fue como ya el proyecto musical, porque en los Galácticos había música, pintura, danza, todas las expresiones, ¿no? Mucho de lo que ahora se conoce como arte urbano realmente nació, o por lo menos sus primeras expresiones fueron ahí, en un momento en el que el arte urbano era graffiti, el graffiti era reprimido, el graffiti era ilegal y muchos de los cuates que ahorita veo que figuran en el arte urbano, que son como de mi generación, pues eran los chavitos que andábamos ahí huyendo de la policía, ¿no? Entonces, claro, entonces, por eso decía que los Galácticos pues son más bien como la madre de mi formación en todos los aspectos. Más allá del vínculo familiar, tiene que ver con eso, ¿no? Y el colectivo La Tregua es un grupo musical que nació en el proyecto de los Galácticos. José Luis, Manuel, Daniel, Arturo, fuimos los primeros, los fundadores, hace 20 y tantos años ya. Wow. Y bueno, hasta el día de hoy me mantengo con José Luis. Manuel muchas veces se incorpora también. Y desde hace ya varios años, Milo Jiménez, que es un músico de Santo Domingo Ingenio, forma parte de este colectivo. Entonces hemos trabajado mucho en eventos, sobre todo culturales, en la parte creativa, en la composición. Y tocamos, digamos, en eventos que tienen normalmente un contexto pues eso, cultural, tradicional. Ok. Ahora, hablando de ¿trabajaste o compusiste una canción para Huachinango Rojo con...? Más bien lo que hice fue la producción musical. Tomamos, así lo encargó la directora, tomamos la música de Behuachiña y José Luis y Marcos hicieron una versión diferente de la letra, ¿no? Con con los requerimientos que tanto la directora como el cortometraje requerían. Y las chicas que cantan ahí, las niñas que cantan, son parte del taller de guitarra ismeña, digamos que eran las más las que ya tenían años conmigo y ya estaban a punto ya de irse porque ya estaban en otro momento y las convoqué, salió muy bonito la versión, la letra, creo que le gustó mucho a Cintia. Y me encargué más bien de la producción, es decir, pues de hacer el arreglo, la combinación de guitarras con banda de viento, la dirección de las muchachas que cantaron. Y al final quedamos muy contentos. El trabajo de José Luis y de Marcos en la letra también fue muy bueno. Creo que todo coincidió para que... ¿Qué tiempo se llevaron en producir todo este son?
No me acuerdo, pero yo creo que tal vez nos llevamos como 2 o 3 meses, porque primero se hizo la letra, ¿no? En lo que yo hacía el arreglo. Ellos trabajaron la letra, pasó por las revisiones y con Cintia, y luego había que instruir a las chicas, a las niñas a que cantaran, y luego ya hubo que grabar. Algunos músicos son de acá, de San Blas, Miguel Morales, me parece que fue pieza importante. En los saxofones y Wow. y bueno, y sí, yo creo que nos llevó 2 o 3 meses y el resultado fue muy bueno, y luego el éxito que tuvo el corto, pues nos sentimos parte de ese proyecto, claro. ¿no? Y hasta el día de hoy lo recuerdo con mucho cariño. Para los que no conocen el son, ¿de qué trata el son original? Bueno, el son original se acostumbra a tocar cuando se hace la robada de la novia y tiene pero Cintia, dado la narrativa que estaba ella manejando en su cortometraje, que era un poco ir en contra de eso, al final la letra que hicieron los compañeros, me parece que el título, digamos, el subtítulo es como Juguemos al Huachinango Rojo, y eso significa, habla de que la versión que hicimos, que habla de, pues, de que las niñas y los niños conviven con este pez, pero también tiene tiene un sentido de libertad, ¿no? De ir en contra de estos estereotipos que tienen que ver con la virginidad y estas cosas claro. Y pues también en contra de la violencia, ¿no? Que son temas que trata el corto, y se logró bien, creo, se logró muy bien. Ok, y ahora sí vamos con otro pequeño video de algo de lo que... de Giovanni, para que a ver si podemos ponerlo ahí, para que lo escuchemos, de Huachinango Rojo, si se puede, de Huachinango Rojo, para que escuchemos este bello son que salió en el cortometraje de Cintia, y vamos a escucharlo. Ahora sí, regresamos y quisiera preguntarte, ¿algún consejo que le pudieras dar a los niños o niñas, a los jóvenes que están en este andar de la música o que les gustaría estudiar música? ¿Qué consejo les darías? Pues, bueno, los consejos siempre son peligrosos. Lo que sí les diría es que adelante, que experimenten con la música,
que se relacionen con todo lo que tenga que ver, o más bien que tengan apertura a todo lo que se relacione con la música, que le den un lugar importante, que si quieren estudiar, que lo hagan. Ahorita hay mucha oferta de formación musical aquí en el Istmo. Claro. Y más allá de los chavos, yo creo que a quienes les comentaría sería a los papás, ¿no? Que acompañen a sus hijos, a sus hijas en esas inquietudes, que les den la oportunidad de que se involucren con la música, que los acerquen a la música, que los apoyen y que la disfruten mucho, que la estudien, que la practiquen, porque además eso ayuda mucho a disfrutarla todavía más, ¿no? Como quien educa un sentido y después de eso disfruta más lo que ese sentido percibe. Siempre lo intento comunicar así, sobre todo con mis alumnos, más allá de que estudien para que sean, o sea, que estudien la música, es más bien para que descubran cosas que tal vez en un primer momento no noten, y ese es un placer muy grande. Entonces, que la disfruten. Ok. ¿Qué proyectos vienen a futuro para ti en los próximos meses? O bueno, no ya en los próximos meses, el próximo año. Sí, no, ya. Tengo varios. En principio, este mes lo voy a cerrar con el Festival Xaxcuiti que comentaba, del 13 al 19. Y eso, bueno... Va a ser en Juchitán. Va a ser en Juchitán, en diferentes foros. Se va a concluir en la Casa de la Cultura. A nivel musical, voy a presentar un tema con el colectivo La Tregua. Va a salir ahora. Está pendiente igual un tema que compuse con Marcos Trujillo y que interpreto con Marta Toledo. Igual va a salir a fin de año, a finales de este año. Y estoy en la creación de otro proyecto con Dante Aquino, que ya lo mencioné, que es con el que escribí Herencia Vinizá, un amigo cuchiteco muy importante para mí y creo que con un trabajo muy bueno a nivel literario. Entonces estamos haciendo un proyecto que se llama La Patronal y también vamos a sacar material ahora en este mes. Se cierra el año y eso como que motiva y eso nada más va a ser ahora precisamente para dar chance que el próximo año empiece yo a mis nuevos proyectos, ¿no? Quiero hacer lo de Eterno Son, volumen 3, con sones nuevos, con otros instrumentos, no solo con la guitarra. Los primeros 2 discos fui muy, digamos, cerrado en ese aspecto. Dije, bueno, hay que sacarle a la guitarra todo lo que pueda, pero ahora quiero incluir otros instrumentos. Okay. Y voy a seguir escribiendo, hay algunas canciones que tengo ahí guardadas de hace mucho tiempo que no he sacado y son las que quiero sacar. Siento que eso me va a dar espacio para que haga otras cosas. Quiero hacer otra versión de Me Gusta Juchitán que ha sido muy bien recibida y bueno, quiero hacer cosas de ese tipo. Seguramente por ahí va mis proyectos. Sí, vienen varios proyectos. Sí. Viene saturado el año. En ese aspecto, los que me conocen sí saben que siempre estoy como haciendo cosas y a veces más bien me cuesta, pero como parar y administrar, ¿no? Ok. Tengo ahí una cosa. No puedo parar, tengo que seguir. Pero me gusta también, me siento muy cómodo con Qué eso. bueno, eso es lo bonito, que lo disfrutas, ¿no? Y pues Giovanni, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación, por tenerte aquí. Ha sido un honor tener a talentosísimo músico. Gracias. ¿Algo que deseas agregar, tus redes sociales o cómo pueden contactarte? Pues primero les agradezco a ti y a todo el equipo de Divergente. Gracias por la invitación. Pues ahí me encuentran tanto en Instagram como en Facebook como Giovanni Gutiérrez López, que es mi otro apellido. Saludo a mi mamá a propósito. Y también tengo el Facebook del Taller de Guitarra Ismeña y el del Estudio G, que es el estudio de grabación que tengo yo y donde produzco. Y por ahí se pueden enterar de todos los chismes. Sí, se pueden enterar de todos los chismes, ya lo escucharon, para que lo sigan, para que estén pendientes y sobre todo, pues para los que están en Juchitán, yo creo que ya muchos te conocen allá, pero pues los que quieran iniciarse en la música y demás, pues ahí está. Giovanni Gutiérrez, pues muchísimas gracias. A ti. Y no olviden darle me gusta o like a este programa. Compártenlo para que otras personas lo puedan llegar a ver y pues sea de gran utilidad. Y nos vemos en el próximo programa. Yo soy Nidia y somos Gente Divergente.